Buenas tardes, les saludo desde la ciudad de Puerto Montt. Me llamo Luis Francisco Uribe Altamirano y vengo a presentar esta etapa de la clase de Historia Social y Política de Chile, la última etapa del trabajo final, que consiste en dos preguntas que la voy a pasar a leer ahora. Dice la introducción: el 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado encabezado por las Fuerzas Armadas chilenas bombardea el Palacio de la Moneda y derroca el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende Gossens. Durante este periodo el país vivió bajo una dictadura militar que suprimió el Estado de Derecho, clausuró el Congreso Nacional y limitó las libertades civiles. Hacia 1974, el gobierno encabezado por el general Augusto Pinochet Ugarte comenzó a articular un proyecto de refundación nacional que transformaría profundamente el sistema político y económico, la sociedad y la cultura. En paralelo al Estado chileno, amparado en la creación de organismos de seguridad, cometió sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra sus opositores, los cuales dejaron profundas huellas en la sociedad chilena. Después de esta introducción viene la pregunta número uno, que dice: ¿cómo se gestó y cuáles fueron los pilares de la política económica neoliberal que el régimen militar aplicó entre 1974 y 1982, que terminaron por consolidar en Chile un modelo de desarrollo orientado hacia afuera? Bueno, primero que nada, la política económica del régimen militar estuvo orientada a instaurar un sistema neoliberal, en donde lo principal era el mercado y el Estado actuaba como un regulador solamente. Entonces, la política neoliberal consistía, como dice aquí, orientada hacia afuera, a proyectar el país hacia afuera, pero con un marcado acento en el mercado, como habíamos dicho. La primera etapa de este modelo comprendió, como dijimos, entre los años 74 y 1982 y se caracterizó por adherir a los postulados liberales de los Chicago Boys. Esto se tradujo en una extrema liberalización de las importaciones. Se comenzaron las privatizaciones tanto del sistema educacional, surgieron las universidades privadas, de la salud también, cuando se reforma el sistema previsional. Todo esto abarcaba el sistema neoliberal, que consistía más que nada en quitarle actuación al mercado, ese estado de bienestar social que habíamos conocido, y que todo giraba en torno a lo que era el mercado, ¿verdad? Una política neoliberal abierta hacia el mundo, hacia las exportaciones, lo cual trajo consecuencias tanto positivas y yo creo que mucho más negativas, porque perdimos muchos de nuestros derechos, que los derechos que habían adquirido generaciones anteriores, ¿verdad? Todo a través de la actuación del mercado. La segunda pregunta dice: comenzando la década de 1980, ¿cuáles fueron las principales causas que detonaron la crisis política del régimen militar de Augusto Pinochet? ¿Y cómo estas, que obligaron a conceder mayores niveles de apertura política y una reactivación de la oposición? Pues bien, comenzado la década de los 80, ¿verdad? Comenzaron a surgir las primeras protestas, los primeros malestar en contra de la dictadura, producto de la crisis económica, principalmente del año 82, la devaluación del dólar, ¿verdad? El desempleo creció bastante, ¿verdad? Había mucho descontento social, había mucha presión también internacional para que el régimen militar de Augusto Pinochet concediera más libertades y pudieran haber elecciones, ¿verdad? Elecciones democráticas. Esto quedó de manifiesto, y yo que considero como un hecho importante en todas estas manifestaciones fue en el año 1987 la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, que pienso que fue un hecho importante, porque después de ese año 87 ya el gobierno se vio de cierta forma obligado a llamar a elecciones y por supuesto al plebiscito del sí y del no del año 1988. Entonces, estas fueron las causas, ¿verdad? El desempleo, ¿verdad? La crisis económica, ¿verdad? El malestar social que comenzó de a poco a decantarse, ¿verdad? Y que terminaron en grandes protestas sociales, ¿verdad?
las tasas de desocupación también y la crisis que conllevó todo esto también. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Nuestro trabajo, ¿verdad? De investigación sobre este tema, ¿verdad? Creo que fue muy importante, ¿verdad? La implantación de este sistema neoliberal, obviamente que privilegió a los sectores empresariales, ¿verdad? Y la clase obrera, la clase baja fue en cierta forma dañada, ¿verdad? Este sistema lo tenemos hasta el día de hoy, no se ha cambiado, sino que seguimos con un sistema neoliberal, seguimos rigiéndonos por las leyes del mercado, ¿verdad? Y dejando al Estado como un actor secundario en todo este sistema económico, más que nada de regulador solamente. Entonces el régimen de Augusto Pinochet terminó de esa forma, ¿verdad? Con el plebiscito del sí y del no, pero antes de eso, por supuesto, hubieron muchas protestas, estallidos sociales que culminaron en ese hito que fue el plebiscito del sí y del no. Eso sería todo. Que tengan una muy buena tarde y les deseo que lo pasen bien. Hasta luego.